bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, esperando que esta semana haya sido una semana llena de bendición en el amor y en el poder de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. En el día de hoy yo he querido compartir con ustedes uno de los temas más fundamentales de la fe cristiana, si no el más fundamental. El apóstol Pablo escribe en una de sus epístolas y dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y vamos a estudiar en el día de hoy 8 razones por las que creo que Jesús resucitó. Y yo voy a hacer énfasis y quiero que se quede en su corazón y en su mente la importancia de la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, usted y yo estaríamos perdiendo el tiempo leyendo la Biblia o congregándonos, incluso orando. Vana sería nuestra fe. La esperanza de todo cristiano está fundamentada en la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús nos garantiza que un día viviremos eternamente con Él en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Y que como Él resucitó, usted y yo también resucitaremos y volveremos a ver a nuestros seres queridos. En eso está fundamentada nuestra fe. Yo voy a invitarle a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Yo les pido que abra su Biblia ahí, en el capítulo número 8, versículo número 31 del Evangelio según San Marcos. Dice la santa palabra de Dios: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. La muerte y la resurrección de Jesucristo fue un tema principal de la enseñanza de nuestro Señor cuando estuvo en esta tierra. Es de mucha importancia, de vital importancia, que usted tenga claro que su fe y la fe del mundo cristiano está soportada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de una vida eterna, la seguridad que usted y yo tenemos de que después de que pasemos el trago amargo de la muerte, resucitaremos en el día postrero, como lo dice el Señor, así como Él resucitó. Esa es una esperanza bienaventurada, como le escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Usted y yo estamos seguros que si partimos con el Señor de este mundo, un día resucitaremos en un cuerpo celestial para vivir eternamente con Él. Y eso está garantizado única y exclusivamente porque Jesús resucitó. Si Él no hubiera resucitado, usted y yo no tendríamos esta esperanza. Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar convencidos de que eso sucedió. 8 razones por las que creo que Jesús resucitó. La primera de ellas es que Jesús mismo testificó que Él resucitaría. Yo coloqué 7 versículos, tal vez 8, pero existen muchísimos versículos en la Biblia donde Jesús da testimonio de que Él mismo un día resucitaría. Yo quiero que habla, por ejemplo,
Mateo 26, 61, por citar alguno de los 7 u 8 versículos que tengo ahí en la presentación. Mateo 26, 61 dice así la palabra de Dios. En el versículo 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso no fue un testimonio falso. Jesucristo había dicho que Él moriría y resucitaría en 3 días, y haciendo alusión a el templo de Salomón, el templo de los judíos. Jesús dijo, yo puedo derribar este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días reedificarlo. Mateo 27, 63 dice así la palabra de Dios. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire lo que dice Mateo capítulo número 12, haciendo referencia a que Jesús era el Hijo de Dios y que era capaz de resucitar de entre los muertos. El capítulo número 12, versículo 39 de Mateo dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y el versículo 16, capítulo 16, versículo número 4, ya voy a explicar. Dice así, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y después fue expulsado del vientre del pez después de 3 días. Y Jesús dijo, así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, yo estaré en el centro de la tierra, yo estaré sepultado 3 días, pero después resucitaré. Jesús mismo da testimonio como una evidencia de su resurrección. La Biblia dice que en Jesús no se halló pecado. El testimonio de Jesús, el testimonio de Dios encarnado en carne, de que Él moriría y resucitaría al 3er día, es la primera razón por la cual todo cristiano debe creer que Jesús resucitó. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo, Él enseñó, Él mismo testificó de que resucitaría. Y esa palabra veraz del Hijo de Dios tiene que ser un testimonio fundamental para que usted y yo creamos de que realmente Jesús resucitó. La segunda razón es que la tumba estaba vacía en el día de Pascua. Los documentos más antiguos, usted puede leer Lucas 24:3, declaran que cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La tumba estaba vacía. Y esto mismo lo confirmaron los enemigos de Jesús. Los enemigos de Jesucristo confirmaron que la tumba estaba vacía y que los discípulos habían robado el cuerpo. Usted puede leer en Mateo 25:3. Usted lee en el Evangelio según San Mateo capítulo número 25, versículo número 3. Dice así,
Entonces el reino de los cielos, Mateo 25:13, perdón, 25:13, dice, no es Mateo 25:13, ya le voy a decir, ya le digo dónde está el 28:13, no es 25:13, sino 28:13. Dice, voy a leer desde el 11, dice, mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Los enemigos de Jesús, los sacerdotes judíos, le pagaron a la guardia para que mintieran, para que no dijeran la verdad de que la tumba estaba vacía, y estos fueron sobornados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Sin embargo, si ellos robaron el cuerpo, se puede imaginar todo el imperio romano, toda la estructura judía buscando el cuerpo de Jesús. Existen solamente 4 probabilidades. Una, para que la tumba estuviera vacía, es que sus enemigos hubieran robado el cuerpo. Pero si sus enemigos hubieran robado el cuerpo, ellos mismos lo hubieran mostrado para evidenciar que Jesús no hubiera resucitado. Por lo tanto, esta posibilidad es poco probable porque la, 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 la religión judía de la época quería desacreditar toda la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, el mostrar el cuerpo de Jesús era una evidencia de que esa enseñanza de Jesús era mentira. Y si ellos lo robaron, pues lo iban a mostrar. Y eso no sucedió. La segunda fue que sus amigos, sus discípulos, hubieran robado el cuerpo. Y ese fue el rumor que aparece pues en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Y se expandió ese rumor como una verdad siendo una mentira. Pero después vienen algunas preguntas. ¿Será que unos discípulos amedrentados, judíos, cansados seguramente, pudieron ellos vencer la guardia que estaba en la tumba? ¿Será que esos judíos arriesgaron sus vidas y aceptaron las palizas que les dieron a ellos y a sus familias? Incluso fueron expuestos a muerte y murieron por algo que sabían que era mentira. Otros seguramente han escrito y escribieron de verdad que Jesús no estaba muerto sino inconsciente cuando lo postraron en la tumba. Pero la Biblia dice que el mismo imperio romano, los mismos soldados romanos verificaron la muerte de Jesús estando aún colgado en el madero. Lo otro es, ¿puede acaso un ser humano que ha estado crucificado durante tantas horas, derramando sangre, seguramente con una anemia extrema, con unas heridas en su cabeza, en sus manos, en sus pies y en su costado fue traspasado por una lanza? ¿Será que tiene las fuerzas suficientes para remover una piedra que tenía que ser removida de adentro hacia afuera y que cuando era removida de afuera hacia adentro requería de la fuerza de 3 o 4 hombres? Yo estoy convencido que la cuarta posibilidad es la única cierta. Jesús
resucitó. Dios, con su poder, como dice Efesios, un poder más allá del conocimiento humano, hizo que Jesucristo en su deidad resucitara. Lea Efesios capítulo número 3, versículo número 20. Efesios 3:20. Váyase a la Biblia y lea Efesios 3:20. Dice la santa palabra de Dios: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. La racionalidad humana, el mundo entero, cuando trata dentro de sus conceptos humanos de entender la resurrección de Jesús, finalmente termina especulando e inventándose una cantidad de cosas que no tienen ninguna razón de ser. Pero cuando alguien conoce el poder de Dios, que está más allá de nuestro entendimiento, tendrá que caer de rodillas frente a un Dios todopoderoso que es capaz de vencer la muerte. La tercera razón es que la resurrección transformó a los discípulos. Si esto hubiera sido una mentira, no los hubiera transformado para bien, sino para mal, porque tendrían que estar guardando una mentira lleno de temores de que finalmente fueran descubiertos. Pero la Biblia dice que Pedro y los otros discípulos fueron transformados, predicaron y evangelizaron con mayor vehemencia. Y la única explicación sobre este cambio era que habían visto a Cristo resucitado y fueron autorizados a ser sus testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, les dijo Jesús a ellos, ya resucitado. Los discípulos no eran ingenuos, eran personas sensatas e incrédulas, muchos de ellos. Usted encuentra que Tomás, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, Tomás dijo, si no metiere mis dedos en sus heridas, si no tocare sus manos, yo no voy a creer. Estas eran personas sensatas y muchos de ellos incrédulos. Pero cuando vieron a Jesús resucitado, cuando vieron a Jesús que venció la muerte y que predicó con ellos y comió con ellos, sus vidas fueron transformadas para bien. Predicaron con mayor decisión, colocaron sus miradas en la ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios, como dice Pedro, y entonces determinaron vivir para un Cristo resucitado, para poder vivir eternamente con Él, sabiendo que también ellos resucitarían. Y ese fue el fundamento de su predicación de ahí para adelante. El apóstol Pablo declaró que no solo él había visto al Cristo resucitado. Y esta es la cuarta razón. Pablo dijo, yo no solamente vi a Cristo resucitado. Porque alguien había podido decir, bueno, usted también se montó en esa mentira. Pero Pablo declaró en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 6, que otras 500 personas también lo habían visto resucitado. Y que en ese momento en que él les estaba escribiendo a los corintios, estaban todavía algunos vivos. En otras palabras, Pablo les está diciendo, si quieren vayan y pregúnteles. Otras 500 personas diferentes a Pablo y diferentes a los apóstoles también vieron a Jesucristo resucitado. Y lo que hace esto tan relevante es que cuando Pablo le escribe a los corintios, estaban también los griegos ahí,
Escuchando en el capítulo 17, Pablo le predica a los griegos. Los griegos eran personas que por su formación académica tenían que verificar que lo que se estaba diciendo era verdad o era mentira. Los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Pero Pablo les dice, hay 500 personas que también lo vieron y muchos de los que lo vieron aún están vivos. Si quieren verificar que lo que estoy diciendo es verdad, vayan y entonces hablen con ellos, si quieren de manera separada, para que cada uno de ellos dé su testimonio de la verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y es difícil pensar que un hombre como Pablo, con un gran intelecto, con un alma profundamente transparente, con un celo tan serio que tenía de la ley de Moisés, haya sido engañado o se haya convertido en un engañador, declarando haber visto a Cristo resucitado. La quinta razón es que la iglesia primitiva prosperó y conquistó reinos predicando el mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se propagó sobre el poder del testimonio de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos y que Dios lo hizo Señor y Cristo. En el capítulo número 2, versículo 32, 36 del libro de los Hechos, a mí me encanta leer ese versículo del capítulo número 2. El apóstol Pedro está predicándole a una multitud. Algunos dicen que eran cerca de 5,000 personas. Y Pedro está ahí predicándole a todas esas personas, en su gran mayoría judíos, y habían personas ahí de todas las nacionalidades. Y Pedro levanta su voz y dice en el versículo 36 del capítulo número 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y está hablando de que Dios le ha hecho Señor y Cristo de manera presente, no de manera póstuma. En otras palabras, Pedro le dijo, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo porque Él vive, Él resucitó. Y el señorío de Cristo sobre todas las naciones está basado en su victoria sobre la muerte. Este es el mensaje que se propagó en todo el mundo. El fundamento de la predicación de los apóstoles en la iglesia primitiva, cuando les tocó que esparcirse y huir por todas las naciones, el fundamento de su predicación estaba sustentado en la resurrección de Jesucristo. Y miles de ellos murieron por esta gran verdad. Miles de ellos murieron por esta gran verdad. Y la sexta razón es que la conversión del apóstol Pablo respalda la verdad de la resurrección. Pablo argumenta ante un público parcialmente negativo que su evangelio, que el fundamento de su evangelio estaba sustentado en un Cristo resucitado y no en los hombres. Gálatas capítulo número 1, versículo 11 al 17. Si quiere, abra la Biblia y lo leemos rápidamente. El evangelio, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, capítulo número 1, versículo 11 al 17, dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Su evangelio, su conversión
estaba sustentada en la revelación de Jesucristo resucitado. Su argumento es que antes de su experiencia en el camino a Damasco, cuando vio a Cristo resucitado, él era violentamente opuesto a la fe cristiana. Pablo odiaba a los cristianos. Pablo sentía un celo profundo por la religión judía. Pablo se había propuesto delante de Dios acabar con los que predicaban a Cristo resucitado. Pero cuando Pablo tuvo el encuentro con nuestro Señor en el camino a Damasco y escuchó la voz del cielo que le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. De ahí en adelante el apóstol Pablo entendió que era verdad, que Jesucristo había vencido a la muerte, que su resurrección era real y que la predicación del Evangelio de Jesucristo sería de ahí en adelante la razón de su vida. Y que el mensaje de la resurrección era un mensaje de esperanza para todo el pueblo gentil, incluso para los judíos. La esperanza de que así como Cristo resucitó, usted y yo también resucitaremos en el día postrero y viviremos eternamente con Él y nos gozaremos eternamente con Él. La séptima razón es que los testigos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, Juan, Pedro, Santiago, eran hombres sensatos. Las escrituras de estos hombres no se leen como las obras de hombres ingenuos, fácilmente engañados o engañadores. Ellos tenían un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Usted lee sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo indudablemente, pero con una coherencia en sus escritos, con una estructura. No eran hombres que los hubieran engañado tan fácilmente. Sus enseñanzas son coherentes y no parecen ser los inventos de hombres inestables. Esas personas, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Judas, muestran un alto nivel moral y espiritual que dan confianza a los que lo leen, que su posición, su transparencia, hablan por sí mismos de que lo que están escribiendo es verdad. Y la octava razón es que el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús resucitó. El Nuevo Testamento enseña que Dios mandó al Espíritu Santo a glorificar a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús dijo: cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad. Él me glorificará. La razón por la cual usted, cuando lee la Biblia y entiende muchas cosas, es que el Espíritu de Dios lo está guiando a toda verdad. Y el Espíritu Santo en la Biblia da testimonio de que Jesucristo resucitó. Un conocimiento salvador de que Cristo hubiera resucitado no es producto del razonamiento humano. La razón por la cual el ser humano ha entendido que Jesucristo resucitó es que el Espíritu Santo así lo ha revelado. No es producto de la revelación, ni de las conjeturas, ni la investigación. Los hechos históricos también. Claudio Josefo, un historiador judío romano de la época, escribe y dice que Jesús había muerto y había resucitado. Ese no era discípulo, él era un escritor judío romano. Y usted encuentra
que una persona totalmente imparcial históricamente dejó en sus escritos que Jesús había resucitado. No le quepa la menor duda, mi querido hermano. Esta enseñanza solamente tiene 8 razones, pero deben existir más. Seguramente la más importante es porque su fe así se lo declara. La esperanza de morir y resucitar está en mi corazón. La esperanza de que un día yo me levantaré de entre los muertos y glorificaré eternamente a nuestro Señor Jesucristo está en mi corazón. Yo tengo la esperanza bienaventurada de que la muerte no es el fin de mi vida. La muerte ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte? Dijo Jesús, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús venció la muerte y resucitó para darnos testimonio de la esperanza bienaventurada de que usted y yo también resucitaremos y viviremos eternamente con Él. La iglesia de Tesalónica estaba preocupada porque ellos pensaron que después de que sus seres queridos se murieran, no los volverían a ver. Y Pablo les dice, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que moriremos, resucitaremos, viviremos eternamente con Cristo y veremos nuevamente a nuestros seres queridos. En el capítulo número 1, versículo 10 y 11 del libro de los Hechos, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús resucitado, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si usted y yo estaremos vivos, o si vamos a estar vivos cuando Jesús venga por nosotros, o si ya hemos partido a la eternidad, igualmente en ese día recibiremos al Señor en las nubes, porque al sonido de la trompeta, a la voz de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted y yo y todos los que hayan muerto en Cristo resucitaremos para recibir al Señor en las nubes y gozarnos eternamente con Dios. Esto es una esperanza bienaventurada. Todo el mundo hoy, el mundo entero vive preocupado y todos los días las noticias son cuántos murieron, cuántos están contagiados. Todo el mundo está ahí frente al espejo preguntándose cuándo será el día de mi muerte. La pandemia está cada vez mayor. Pero usted y yo y el mundo cristiano tenemos la esperanza bienaventurada de que el que está en Cristo se levantará de entre los muertos. El Señor Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, salió y le dijo, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. No se preocupe, que la muerte no es el fin. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección para vivir eternamente con Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Medite en el fundamento de su fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Medite en la esperanza de una vida eterna con un cuerpo celestial viviendo eternamente para glorificar a Dios. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, el Señor lo proteja. Que esta semana sea una semana de mayor comunión con Dios.
creciendo en el conocimiento de la Biblia y en la comunión con los hermanos. Que Dios los guarde, mis hermanos amados.